Colegas, es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Por aquí les dejo la clase grabada que, como ya les había explicado, por motivos de fuerza mayor, no me pude conectar el día martes 7 de mayo. El tema que nos ocupa, en este caso, dentro del módulo 3, se denomina las estrategias de compensaciones, beneficios e incentivos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar acá? Aquí vamos a hablar de un tema que siempre suele ser crucial, algunas veces crítico, unas veces motivante, otras desmotivante, como lo es la retribución o las retribuciones que recibimos del patrono, de la organización, en función del trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? De acuerdo a, a un plan de trabajo, de acuerdo a nuestro descriptor de puesto. Por supuesto, incluimos la experiencia, las habilidades, las destrezas, es decir, todas las competencias. Eh, Hoy en día podemos decir que las estrategias de compensación pasan a ser un reto en el cual el área de recursos humanos está íntimamente involucrado y relacionado. ¿Por qué? Porque al final del proceso no es precisamente recursos humanos el que autoriza, tradicionalmente es así, el que autoriza un ajuste salarial. No, al final lo autoriza la organización, los líderes, y eso va a pasar por un filtro, va a pasar por las manos del área financiera. ¿Por qué del área financiera? Bueno, porque es el área encargada y es parte de su responsabilidad y su rol identificar, medir y determinar el impacto que tiene financieramente o la salud financiera para una organización, el tema de compensaciones, beneficio, incentivo, todo lo que es retribuciones. Ahora, ¿cuál es el rol de recursos humanos? ¿Verdad? Porque si estamos diciendo que tiene un rol protagónico, pero al final no es el que decide el monto, entonces, ¿cuál es el rol? Bueno, el rol pasa primero por definir políticas. Políticas que permitan manejar adecuadamente, equilibradamente, éticamente y sobre todo con una visión clara financieramente, cómo se va a manejar el tema de las retribuciones. Entonces, una política viene a ser, o en este caso vamos a llamarla, ¿verdad? Bueno, primero que nada, una política es un instrumento que nos sirve de guía para la toma de decisiones. Es un instrumento oficial de la organización, ¿verdad? Una política tiene de alguna manera procedimientos de cómo llevarlo a cabo. Entonces, fíjense aquí decir, cómo diseñar una política de compensación y beneficio efectiva para retener al talento humano de la organización. Entonces, aquí es donde entra en juego recursos humanos y va a definir una política que esté alineada con el plan estratégico de la organización. ¿Qué estoy diciendo acá? Entonces ustedes como recurso humano tienen que ver cuáles son las metas de la organización, bajo qué estrategia se está manejando y al final cuál es la visión de la organización. Visión que ya sabemos que es el punto futuro o los puntos futuros a donde queremos llegar, ¿verdad? Como organización. Entonces esta política va a tener condicionamientos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona para recibir un ajuste salarial, entonces viene la política. La política debe decir algo más o menos así. Debe tener un tiempo mínimo de tanto que no haya recibido ajuste. Es decir, supongamos que la empresa dice, mira, para tú recibir un ajuste no puede ser anual, tiene que ser mínimo cada 2 años. Entonces esa es una parte de la política, un alcance, ¿verdad? Otra puede ser que la persona, aún teniendo 2 años sin recibir ajuste, durante esos 2 años ha tenido un desempeño excelente, extraordinario, sobresaliente. Otro elemento de la política puede ser que tenga algunas cualidades observables y demostrables, como por ejemplo identificado con la organización, colaborador, cooperativo, propiciante de ideas,
eh, facilitador de los climas laborales adecuados, eh, buen manejo de relaciones interpersonales, es decir, una persona que uno pues vea que bajo estas condiciones merece ese ajuste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una política, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, recursos humanos define la política y entonces, en conjunto con el gerente del área o gerente de línea, va a verificar si esa persona a la cual aspiramos a darle un ajuste, si fuese un ajuste, ¿verdad? Porque puede ser otra política. Esta es una política, hablamos así, compensatoria. Entonces, esta política hay que ver esas condiciones. Hay otro tipo de política, como por ejemplo, cómo promover a una persona. Entonces, recursos humanos va a definir cuáles son los criterios que deben tomarse en cuenta basado en esa política para que una persona pueda optar a una promoción, un cargo nuevo. Entonces, igual, pues que sea un excelente trabajador, que sea productivo, que esté alineado, que tenga suficientes competencias, que las competencias las comparte con sus colegas, que el puesto donde está, evidentemente, ya cubrió su vida útil para él o para ella, etcétera, ¿verdad? O sea, son condiciones. E incluso hay políticas como, por ejemplo, para desvincular a una persona. O sea, no es nada más así un golpe de rabia que yo tengo y decido despedir a alguien. Deben haber criterios. ¿Por qué? Porque hay un ente regulador y ya todos sabemos que es el Ministerio del Trabajo, que si la persona despedida siente que es un atropello, tiene el derecho de ir, exponer su caso y el Ministerio del Trabajo brindarle la asesoría gratuita. Y si dentro de esa asesoría viene un técnico especializado y determina que los criterios por los cuales están despidiendo o desvinculando a esta persona no son válidos, va a pedir lo que se llama pues no sé cómo se llama aquí, me perdonan, en mi país se llama un reenganche laboral. Puede ser que aquí se le dé otro nombre, pero en pocas palabras es que debe volver al trabajo y el patrono debe permitirle seguir. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer. Y es que imagínense que a una persona le sucede esto, que el patrono lo quiere sacar y no hay un criterio, y el ministerio lo obliga a que lo reenganche. Emocionalmente, ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cómo se va a sentir el trabajador sabiendo que no lo quieren ahí? ¿Y cómo se va a sentir el patrono sabiendo que no lo quiere pero lo debe tener? Eh, Debe haber una salida y creo que es una multa que podría pagar el patrono. No sé cuántas unidades de salario mínimo, porque normalmente se mide por unidades tributarias o salario mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos o cuántas unidades tributarias alcanzaría la penalidad? Eso ya es una decisión interna, ¿verdad? Pero hay personas que se aferran al trabajo y la pasan peor. Hay patronos que se dan cuenta que no habían criterios y dicen, bueno, está bien, es cierto, no había criterios. Son esos patronos que antes de tomar una decisión a la ligera, consultan a su área legal, exponen los casos, hacen análisis, porque al final el trabajo de un jefe no es despedir personas, es ser un líder, guiar a la productividad, al desarrollo tanto de la persona como de la organización, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hablar acá en este capítulo de algunas estrategias referidas a la compensación, beneficios e incentivos. Bien, hablando de estrategia, antes no se veía esto, pero antes recursos humanos no era partícipe de estrategias referidas a generar un programa de marketing eh, que tuviese como orientación principal retener el talento. Cuando digo estrategia de marketing para retener el talento, no me refiero a vender per se un producto, un servicio. Aquí lo que estamos vendiendo es la organización. Y para eso, y como lo hemos visto anteriormente, y hemos dicho que recursos humanos es un socio estratégico, ¿verdad? Entonces, esta unidad de recursos humanos como socio estratégico realmente va a vender lo que tenga que vender, es decir, lo que realmente exista y sea valor agregado. ¿Qué puede vender? Un plan de carrera. ¿Qué puede vender? Un plan de desarrollo y capacitación. ¿Qué puede vender? Beneficios, incentivos y compensaciones como elementos retributivos
que le dan una diferencia a este trabajador en comparación con otro de otra organización en el mercado. Pero fíjense que para yo vender esto, entonces primero necesito saber que esta estrategia la tengo o la estoy construyendo porque me la han autorizado y va a ser realidad en un momento dado. O sea, no es solamente prometer, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es prometer, es realmente generar estrategias de marketing para que el trabajador valore la organización, valore lo que se le da, valore el camino que le estamos construyendo. Eso es una estrategia, en este caso de marketing, orientada a beneficios, compensaciones, incentivos, retribuciones, todo eso. ¿Okay? Y por ende me va a tener una relación bastante favorable en cuanto a retener al talento. Hay personas que, y se lo puedo decir por experiencia de estudios, que hay personas que pueden tener una carga de trabajo al máximo, no retrabajo, sino una carga de trabajo al máximo, pero no dejan de hacer el trabajo con calidad, con alegría, con cariño, porque saben que la organización les retribuye no solamente la parte económica. Por ahí más adelante vamos a ver un poco, o hablar un poco más del tema del salario emocional, que ese fue un nombre que se le dio hace cierto tiempo. Tiene que ver con todo lo que es eh, incentivos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las unidades que a algunas empresas se le llama bienestar social o bienestar laboral, en todo caso sería laboral. Se le dice social porque está en la sociedad trabajadora, ¿verdad? De ese ecosistema. Entonces, en eso es a esto es que se refiere el tema de estrategias de marketing, ¿ok? Bien, como lo dice allí, el compromiso para la organización va a ser fundamental que lo pueda determinar y ver en acción que la persona, el trabajador, tiene un compromiso. Tiene un compromiso y evidentemente el compromiso lo lleva a la productividad. Lo otro es que todo trabajador, nosotros como trabajadores tenemos necesidades. Y no son solamente necesidades económicas, porque pues es obvio que trabajamos y esperamos a cambio una retribución. Pero nosotros tenemos otro tipo de necesidades, como por ejemplo crecer, desarrollarnos en la organización, ser escuchados, ser tratado como persona. Usted para tratar a un profesional, antes de tratarlo como profesional y anteponerle el cliché del título, ingeniero, licenciado, etc., recordemos que esa es una persona, un ciudadano, hombre o mujer, y como tal tiene deberes y derechos. Y eso es más que suficiente para tratarlo con respeto, con o sin títulos. Es más que suficiente eso, ser un ciudadano, ser una persona. Entonces, dentro de estas necesidades, como le digo, más allá del tema económico, yo requiero de crecer, como le dije, pero también requiero de reconocimiento. Y el reconocimiento no se da solamente, como nos enseñaron, con una promoción de un cargo. Cuando un líder le hace a usted una corrección de algo que hay que mejorar, aspectos a mejorar, eso es una forma de compensarle. Mi tiempo se lo dedico a usted para enseñarle, porque me importa como ciudadano, como trabajador y como parte de mi equipo. Y esto a su vez va a crear o va a fortificar la relación patrono-empleado o líder-colaborador, porque el colaborador se da cuenta que un llamado de atención no es un reclamo, es algo así, vamos a llamarlo de esta manera. Es un punto de quiebre para mejorar aspectos. Es un punto de quiebre de aspectos a mejorar. Entonces hay personas que cuando el líder le hace una corrección están felices porque el líder hizo la corrección debidamente, profesionalmente, humanamente, usando la comunicación eficaz, asertiva, escuchando al trabajador, al colaborador, e indicándole por su experiencia, sus competencias o incluso hasta por su rol de líder, cuáles son los aspectos que hay que mejorar y lo hace.
pero lo hace con intención positiva. No lo hace con ese poder coercitivo, como yo le expliqué. El líder coercitivo, que existe mucho, es el que dice se hace así, punto, porque yo soy el jefe y no hay más nada que discutir. Evidentemente, sabemos que a la larga eso no va a funcionar. Pero aquí lo que estamos buscando es crear esas estrategias. Entonces, una estrategia para dar respuesta a las necesidades de los empleados es que exista un liderazgo y dentro del liderazgo la parte comunicacional. Ahora, esto lo puedo también yo transformar en políticas, como decíamos en la lámina anterior, de compensaciones y beneficios. No podemos olvidar que tampoco todo va a ser dinero. No todo puede ser dinero, colegas, porque no hay empresa que aguante financieramente eso. Nosotros hemos dicho en algún momento que la capacitación es una herramienta que a su vez se convierte en una estrategia para motivar e incentivar a los colaboradores. Porque una capacitación es esa figura que tienen ahí. Es algo que yo te doy como organización. Yo lo presupuesto, yo invierto en ti. Pero yo invierto en ti de acuerdo a un plan de desarrollo, que es el plan estratégico. O sea, acuérdense que habíamos dicho plan de desarrollo es a largo plazo, plan de capacitación es a corto plazo. El plan estratégico es a largo plazo porque es la visión. El plan operativo es a corto plazo porque es la misión. Entonces, yo te voy a incluir a ti en un programa de desarrollo a largo plazo y lo vamos a materializar a través de programas de capacitación periódicamente para que tú vayas creciendo. ¿Creciendo en qué? En competencia. Pero también te debo dar la oportunidad de que esas competencias las vayas poniendo en práctica. Si no las puedes poner totalmente en práctica en tu área de trabajo o a través de tu puesto de trabajo, existe la otra estrategia motivante que es enviarte de pasantía a otro departamento para que conozcas otros procesos. Posiblemente allá vas a poder poner en práctica esos conocimientos o si no, vas a adquirir nuevos conocimientos en esa pasantía. Es una forma de dinamizar la actividad laboral del colaborador, no dejarlo encasillado y que evidentemente valore lo que está recibiendo, ¿verdad? Eso es parte del plan de carrera. Ahora, si podemos enlistar algunas interesantes aquí, podría ser, bueno, primero que nada, la satisfacción de las necesidades básicas que van en función de la compensación, ¿verdad? Eso es sine qua non. Algunos lo llaman el paquete salarial, otros lo llaman el paquete anual, etcétera. Pero es lo que usted recibe, que no es solamente el salario, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema de beneficios de ley, como el seguro social, o sea, la cotización que usted paga y paga el patrono para usted tener el derecho de ser asistido cuando usted lo requiera en un centro afiliado al seguro social. El tema de la AFP, usted entra en un sistema de ahorro que tiene años en El Salvador, que todo el tiempo se dice que se va a modificar, buscando que al final cuando usted entre en ese proceso de jubilación, usted tenga vamos a llamarlo así, un salario digno o una jubilación, una compensación por jubilación digna que le permita a usted tener una vida decente. ¿Y cuál es esa vida decente que muchos aspiran y no es muy grande lo que aspiran? Tener un salario por jubilación que le permita cubrir sus alimentos, su medicina, sus servicios básicos como pagar electricidad, agua, gas, trasladarse. Y por qué no, producto de su propia inventiva, tener un sistema de ahorro que le permita una vez al año tal vez tomar una vacación de una semana, 2 semanas. Eso es un salario, sería una jubilación digna, porque no estamos hablando que usted cada 3 meses se vaya a Europa a pasar un mes por allá, ¿no? Con una jubilación de este calibre, ¿verdad? Entonces aquí hablamos también de aspectos como por ejemplo los seguros de vida privados, que vienen a cubrir o a resolver una gran necesidad que tienen muchas familias salvadoreñas y es que ya tal vez en algunos casos el seguro social no se da abasto, ¿verdad? No olvidemos que el seguro social y todas las instituciones del Estado principalmente
sobreviven por los impuestos, ¿verdad? Que pagamos nosotros los ciudadanos. Otro es, bueno, algún otro tipo de cobertura médica, ¿verdad? Por ejemplo, descuento para tratamiento odontológico, tratamiento de exámenes rutinarios, compra de medicinas en farmacias, ¿verdad? Al final son políticas compensatorias que están asociadas a darle un beneficio económico al trabajador. Es decir, que el trabajador, en pocas palabras, pueda decir, yo tengo un sistema que me permite ahorrar poco, pero ahorrar para los imprevistos y no tener que decir, como muchos, tengo que esperar al 15 o al 30 a cobrar para poder cubrir esta necesidad. ¿Okay? Por eso es que hay empresas, sé que hay muy pocas en El Salvador, en otros países hay más afluencia, que los propios patronos llegan a un acuerdo con el trabajador y crean fondos de compensación, fondos de ahorros, que no tienen que ver con el Estado. Y la empresa se hace responsable y tiene cómo cubrir, ¿verdad? Porque tiene activos. Y eso pasa por una revisión del Ministerio de Trabajo, pero es una relación privada. Entonces usted tiene una jubilación por el Seguro Social y tiene una jubilación por la empresa. Normalmente la de la empresa es más beneficiosa en cuanto a cantidad. Claro, porque la empresa tiene un grupo pequeño, puede tener 500, 1000 trabajadores, pero no estamos hablando de un país que es un número considerable, ya millones, ¿verdad? Por eso se hace más fácil en la empresa. Otra es eh, que hayan políticas que nos permita darle al trabajador, digamos, ciertas facilidades para hacer sus actividades, sus tareas o sus compromisos que requiere. Entre ellos podemos tener la telefonía, ¿verdad? Cubrir el consumo de combustible cuando el trabajador pone al servicio su vehículo de la organización. Eh, Temas como los alimentos, ¿verdad? La salud, educación, consumo. Es decir, hay muchas maneras de darle cierta facilidad. Y aquí entramos un poquito ya en el tema del salario emocional. Otra es premiar el rendimiento, pero aquí tiene que haber una cultura, así se los digo muy honestamente. Primero debe haber una cultura profesional donde cada quien reconozca que está recibiendo lo que está dando, ¿verdad? Porque se pueden crear malos entendidos de que yo le estoy dando más beneficios a tal persona y menos a tal, entonces me siento agraviado, me siento discriminado. Y realmente el patrono, que debe ser un buen líder, debe tener basamento para decir tal persona requiere o, o se merece premiar el alto rendimiento. Y para ello deben haber criterios, ¿verdad? Uno de ellos es la evaluación del desempeño, otra es la calidad con la que entrega los trabajos, asignaciones, proyectos. Otra es el grado de involucramiento y aporte de ideas viables y sustanciosas para la organización. Otra es la capacidad de transferir conocimiento a otros colaboradores de menor, digamos, capacidad o en proceso de crecimiento para ir creando generaciones de relevo. Entonces, eso hay que premiarlo. Ahora, el punto no es ese, el punto es que el líder sea capaz de ver eso y aprobar eso. Por eso le digo, debe haber una madurez profesional para que un líder más bien sea el propiciante de este tipo de iniciativas, ¿verdad? Y como dice al final, contribuye a que el trabajador desarrolle sus aptitudes, es decir, su conocimiento, y aumente su valor en la organización. Otra es, bueno, lo que habíamos dicho, el tema del salario emocional. Mire, el salario emocional desde mi punto de vista hay que tener cuidado porque no se puede convertir en un relajo. Que si yo quiero ir a trabajar o trabajo de mi casa, no, deben haber primero que nada políticas. Políticas orientadas a un manejo efectivo del salario emocional. Entonces, por ejemplo, una de ellas es, digamos, el horario, vamos a ponerlo de esta manera. Si hablamos del horario de un vendedor de calle, podríamos preguntarnos cuánto tiempo debería pasar el vendedor en la oficina y en la calle donde están los clientes. No es igual un vendedor por teléfono que un vendedor demostrativo, ¿verdad? Un vendedor donde tiene que no solamente demostrar las características del producto, sino crear
la necesidad emocional en el potencial comprador. De repente tiene que darle una demostración, una presentación, un almuerzo, un desayuno, etcétera. Entonces, siempre se ha creído que los vendedores no trabajan porque se la pasan en la calle y sí trabajan, solo que su dinámica muchas veces está allá afuera. Esa es una, ¿verdad? Es una asociada al horario. Otra puede ser, ¿qué te doy a ti que satisfaga tu grupo familiar? Vamos a suponer que es una mujer y tiene su esposo que trabaja en otra empresa y sus hijos. O sea, ¿qué le puedo dar yo a esa trabajadora que pues sea extensible a su grupo familiar? Entonces uno de ellos puede ser un seguro privado extensible al grupo familiar, ¿verdad? Otro puede ser el tema de servicios como por ejemplo con descuentos para ópticas, para laboratorios, para farmacias e incluso para tiendas. Ustedes ven que hay por ahí muchas tiendas que dicen, si usted tiene la tarjeta de crédito de tal banco, entonces aquí le hacemos otro descuento y todo eso. Entonces, al final, lo que estamos buscando es ir más allá del sueldo, ir más allá de la parte económica, compensatoria, retributiva. Es crear ese sentimiento en el trabajador de que soy valorado y la empresa me retribuye mm, elementos adicionales, ¿verdad? Y esos elementos adicionales también pueden estar vinculados, por ejemplo, con la seguridad. Mire, aquí en El Salvador, mucho antes de todo este tema del régimen de excepción, eh, o sea, en cualquier lado hay un oficial de vigilancia. Hoy en día siguen existiendo, ¿verdad? Pero un trabajador cuando entraba a una empresa y veía que hay un vigilante, hay un chequeo, etcétera, uno dice, bueno, aquí pareciera que es seguro a donde uno iba. Sin embargo, eh, uno como ciudadano nacional o extranjero, uno quiere sentir también una protección para la familia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno busca? De que la empresa a la cual yo me dedico al 100%, también los directivos se dediquen al 100% a hacerla crecer. Es decir, es un trabajo mancomunado, directivo, trabajadores. Pero que uno vea que la empresa va por un buen camino, que la empresa es competitiva, que nos exigen, pero esa exigencia se traduce en diferenciación en el mercado con los compradores. Entonces, por lo tanto, percibimos que somos vistos en el mercado digamos, de clientes o potenciales compradores como una empresa referente, como una empresa que se diferencia. Entonces eso me da a mí emocionalmente la tranquilidad que tenemos una empresa que en cualquier momento me dan la sorpresa que la van a cerrar, ¿verdad? Todo eso forma parte del salario emocional. Hay otros aspectos como por ejemplo algo minúsculos pero que no dejan de ser un beneficio como tener un espacio donde la persona pueda hacer ejercicios, tener un espacio donde la persona después del almuerzo y antes de empezar a trabajar se pueda recostar en un puff, en un sillón, en una silla. Ah, las zonas verdes se ha determinado que son relajantes para los trabajadores, pero no todas las empresas tienen esa capacidad de tener espacios de zonas verdes solamente de ocio, pero se determinó que no es ocio, es una forma de relajar al trabajador después que almuerza. Este, que la empresa tenga un servicio de transporte, un punto de encuentro en la ciudad hasta la empresa y viceversa en la tarde, de la empresa al punto de encuentro. Muchas personas dicen, bueno, de lunes a viernes, aún teniendo mi carro, voy a usar el transporte de la empresa. Y los viernes, como es algo así más relajado desde el punto de vista de, porque mi país relajado tiene dos ascensiones. Relajado es un desorden y relajado puede ser que tú estás tranquilo. Entonces depende cómo construyas la oración, puedes definir, esto es un relajo, la gente está desordenada o tú estás relajado. Entonces lo que quiero decir con esto es que los viernes son más relajados, más tranquilos. Muchas empresas tienen incluso dentro del salario emocional la permisología de que la gente vaya con una vestimenta muy particular, sobre todo jean, algo más casual, ¿verdad? Eso forma parte de un salario emocional. Y aparte de eso, entonces la persona dice, bueno, el viernes sí me llevo mi carro, pero de lunes a jueves utilizo el servicio que me da la empresa. Ese es un salario emocional. ¿Por qué es emocional? Porque usted sabe que ahí se va a montar solo personal de la empresa y no se va a montar cualquiera que nos pueda atracar allí en el trayecto hacia la empresa. Este,
hay unos horarios específicos buscando no llegar tarde, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del salario emocional. Otro es el tema de hacia dónde vamos, es decir, eh, hacia dónde van los perfiles de esta empresa, es decir, esta empresa, cómo es su proceso de crecimiento a nivel de los perfiles, las competencias, ¿verdad? Eh, de tal manera que pueda haber una diferenciación de cuál es el patrimonio actual y hacia dónde se dirige la empresa. Se los digo en otras palabras. Esto es lo que una vez yo les dije con quién cuento. Con quién cuento no es que aquí están los buenos y ahí están los malos de la empresa. No, con quién cuento lo que significa es cuál es el potencial o las competencias que tiene mi equipo y cuáles son las brechas. En función de las competencias y las brechas y de las metas de la organización basado en estrategia, yo puedo entonces comenzar a preparar o actualizar, podría ser el nombre más adecuado en este caso, el perfil del futuro que requiere esta organización. Por ejemplo, va a llegar un momento en que la digitalización va a ser tal que posiblemente yo no pierda mi trabajo como se nos ha querido hacer ver, sino que voy a requerir una preparación, nuevos conocimientos, nuevas competencias para ser tan efectivo como soy ahorita, que no requiero tal vez tanta tecnología, más allá de una computadora. Tal vez más adelante me van a decir, proponga una herramienta tecnológica que se pueda automatizar, que usted mismo la configure y que a su vez usted pueda sacar de allí un manual con la inteligencia artificial y dárselo a las personas nuevas. Entonces, usted no está perdiendo su trabajo, lo que está cambiando es su enfoque de trabajo, ¿verdad? Por eso habla de orientar hacia el futuro y este es un protagonismo muy marcado del área de recursos humanos, ¿ok? Bien, algunas estrategias aquí que puedo complementarles, bueno, una es analizar el contexto de la organización, es decir, qué tipo de organización estoy, privada, ONG, ente gubernamental, alcaldía, empresa extranjera, empresa, digamos, regional, empresa transnacional, ¿ok? Tengo que ver el contexto y también tengo que ver cómo es la cultura, cómo son las políticas, cuál es la misión, visión, valores. Luego dice, identifica los aspectos fundamentales de la cultura de la organización. Acuérdense que la cultura es nuestra, la llevamos nosotros en las venas. Y dentro de esas personas están los líderes. Y si los líderes, por ejemplo, no tienen una visión clara hacia dónde van los temas compensatorios, entonces vamos a estar como encasillados y evidentemente podemos dejar de ser productivos, pero peor aún, podemos dejar de estar incentivados o motivados a seguir en esa organización. Y ya ustedes saben que cuando una persona con muchas competencias creadas en la organización se va, es un conocimiento que se va y no vuelve tan fácilmente, ¿ok? Otro es identificar el contexto país. Fíjense que aquí, sin ánimo de hablar de política porque no estoy autorizado, se están dando pasos, cuán agigantados no lo sé, pero se están dando pasos, al menos en el tema gobierno, de que la tecnología sea punta de lanza, sea punta de lanza para automatizar y mejorar procesos. Fíjense que a mí pues no voy a decir que me obligaron, pues si me obligaron, pues estoy totalmente contento porque me obligaron. Me dieron un cupo de una universidad, me seleccionaron a mí para tomar una capacitación de la OIT de Turín, Italia, que tiene convenio con el Centro Internacional de Formación y con el INCAF, el nuevo, el que sustituyó al INSAFOR, el Instituto Nacional de Capacitación y Formación. Es un programa que dura 9 meses. Eh, es, es semipresencial, es virtual, pero también es presencial. Eh, la persona se puede remover al participante que no esté dando la talla. Hay una nota mínima probatoria, hay que hacer un poco de cosas. Entonces, y todo el programa es formador de formadores digitales, es decir, le están dando a uno herramientas para, dentro del rol de formador, docente, facilitador, que maximice las herramientas digitales. Entonces, cuando hablamos de identificar el contexto país, es ver
Si hay algo que está impulsando la digitalización, y en este caso el gobierno lo está impulsando por ente de las empresas, ya hay algunas que lo están haciendo, hay algunas que ya se dieron cuenta que no pueden esperar y hay algunas que todavía no terminan de arrancar. Entonces ustedes como líderes, espero que no estén en ese último grupo, las que no han arrancado, motiven, alcen la voz de que es un elemento competitivo, no es moda, es un elemento competitivo, es una estrategia competitiva. ¿Ok? Por eso luego dice, preparar alternativas estratégicas de compensación y beneficios. Ah, pero ahora ya yo conozco el contexto de la organización, los aspectos fundamentales de la cultura y conozco ya el contexto país. Entonces ahora yo sí puedo tener estrategias más realistas, más viables de alcanzar, ¿verdad? Y por ende categorizar las alternativas. Habrá unas que son de mayor impacto, unas de menor impacto, unas más implementadas a corto plazo, unas a largo plazo, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, buscar alianzas con el área financiera para realizar los análisis de viabilidad. Aquí es donde yo le digo, ustedes como recursos humanos deben tener un aliado que es finanzas, porque todo lo que ustedes propongan de hacer nuevo tiene un impacto económico financiero. Y esa persona es la que le va a decir, por muy buena que sea su idea, si es viable o no es viable, o hasta dónde es viable, ¿verdad? Para usted poder presentar una propuesta a la directiva, pero ya usted viene afianzado con finanzas, ¿verdad? De ser aprobado, entonces usted ahora sí puede comunicar un plan de comunicación oficial de los beneficios e incentivos. Luego va a definir cómo va a poner en práctica eso. Entonces habíamos dicho que las políticas tienen procedimientos de actuación. Entonces usted con su política y sus procedimientos, usted va a capacitar a los gerentes de línea que van a instrumentarla y usted los va a asesorar y le va a dar seguimiento. Va a asesorar, ¿verdad? Para luego dejar firmemente implementadas esas políticas y monitorear. Usted va a monitorear que los gerentes de línea lo estén llevando a cabo de la manera correcta, de acuerdo a las políticas, porque esto trae un poco más de visión ética e imparcial, donde ya el líder no va a premiar a aquel por afinidad, sino por desempeño. Eso es lo que se busca. La afinidad debería ser para todos igual. Este es mi equipo, le tengo aprecio, lo valoro, le tengo cariño. En todo lo que los pueda apoyar, los apoyo. En todo lo que yo pueda servirme de ellos, me sirvo, pero que hay una política. Y la política tiene procedimientos para determinar si usted es merecedor de este beneficio, esta compensación o este incentivo, o hasta dónde es merecedor. Y eso hay que dejarlo claro, por eso decíamos en el punto 3 de ser aprobada, prepara un plan de comunicación. Usted va a explicarle a toda, no solamente a los gerentes de línea, sino a los trabajadores, al talento humano, a los colaboradores, cómo puede ser usted beneficiario de esta política que tiene elementos de incentivo, beneficio, compensación. Dejando las cosas claras, entonces evidentemente vamos a poder trabajar de una manera mucho más efectiva desde el liderazgo de las estrategias de compensación, beneficio, incentivo. Es decir, en resumidas cuentas, no es solamente un aumento, o sea, va más allá de eso, porque tiene un impacto global en la organización. ¿Ok? Bueno, colega, esto era lo que teníamos preparado para el martes. Eh, el sábado podemos dar un breve repaso, como siempre hago una breve resumen de lo anterior. Esto sería lo anterior. Entonces, se lo voy a colocar en la plataforma y rápidamente en el chat para que lo accedan, de tal manera que el sábado podamos tomar unos 5 o 10 minutos de esta parte y darle continuidad a nuestro módulo 3. Una vez más le doy las gracias por ser comprensivo que el día martes me fue imposible conectarme. No es la mejor solución esta clase grabada, pero por lo menos es un adelanto y es un aporte. Por eso le digo, el día sábado cualquier consulta de este tema y de esta clase que es para el día martes, que representa el día martes 7 de mayo, con todo gusto les aclaro las dudas. Muchas gracias, como siempre, por su interés y como siempre, igualmente valga la redundancia. Cuídense mucho y vayan con Dios. Gracias.